Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de memoria. Hoy, como novedad, trabajaremos una nueva técnica eficaz para recordar. En esta ocasión conoceremos la técnica de las iniciales. Veréis qué bien funciona. Venga, os explico un poquito más en la primera ficha. Preparamos todo que empezamos a trabajar. Como os adelanté en la presentación del vídeo, hoy vamos a conocer una nueva técnica, la técnica de las iniciales. Esta técnica es útil cuando tenemos una lista de palabras que recordar y consiste en construir una palabra con la inicial de cada una de esas palabras, de tal forma que la nueva palabra formada nos recuerde cómo empieza cada nombre de la lista. En este caso empezaremos con algo facilito. Tendremos que recordar los nombres de esos 5 jóvenes que aparecen en la fotografía. Así que trabajaremos con las iniciales de nombres propios. Fijaros, en la parte derecha de la diapositiva podéis ver las 5 iniciales. Tendremos que formar una palabra con esas letras. Este trabajo nos permitirá más adelante o dentro incluso de días recordar esos 5 nombres. Como sabéis, a mí me gusta complicar un poquito más el trabajo e intentaremos además relacionar las iniciales con las caras de los 5 jóvenes. Así que una vez que encontremos una palabra con sentido en la que utilicemos esas 5 iniciales, vamos después a observar durante unos segundos e intentar relacionar la cara con la inicial. Hacia el final de la clase veremos si os funcionó esta técnica. Venga, vamos a pensar en esa palabra. Dejamos los nombres propios y vamos a trabajar un poquito nuestro vocabulario. Vamos a ver si sois capaces de poner nombre a esos 6 instrumentos que os muestro. Una vez que escribamos un nombre, pasamos a la siguiente diapositiva. Venga, vamos allá. En esta ficha vamos a trabajar la memoria inmediata. Vamos a rodear todos los instrumentos que aparecieron en la ficha anterior las veces que haga falta, ya que algunos está repetido. Y también vamos a escribir el que falta, porque falta uno. Venga, a ver si lo sabéis. Rápidamente tendremos que encontrar el único dibujo repetido y luego intentaremos reproducirlo lo mejor posible en el cuadrado de la derecha. A ver qué tal se os da el dibujo. Esta es una ficha de orientación temporal y razonamiento. Tendremos que leer esas afirmaciones relacionadas con el paso del tiempo que os muestro ahí y escribir en el cuadrado que está al principio de cada afirmación si esta es verdadera o falsa. Si no tenéis la hoja impresa podéis poner los números que le corresponda a cada afirmación y escribir al lado la opción que penséis que es la correcta. Al final del vídeo sabréis si os va bien. Estamos llegando al final de nuestra clase y no nos podemos olvidar del grupo de 5 chicos del principio. Vamos a comprobar si nos funciona la técnica de las iniciales. Tendréis que recordar vuestra palabra y de ahí deberéis de sacar los 5 nombres. Una vez que tengamos los nombres, tendremos que posicionarlos correctamente encima de la persona que creáis que le corresponde cada nombre. Os animo también a pensar en estas personas dentro de unos días e intentar recordar los nombres aplicando esta técnica. Mis alumnos y alumnas sabrán que esto es algo que yo suelo hacer en mis clases. Después de unos días comprobamos si todavía somos capaces de recordar la información trabajada con diferentes técnicas. Así que animaros a ver si en una semanita conseguís acordaros de ellos. Ahora lo tenemos más reciente, así que me imagino que la dificultad para recordar y relacionar será menor. Venga, vamos a ver qué tal os va. Empezamos. En la clase de hoy trabajamos diferentes capacidades cognitivas. Hoy os preparé como última actividad una sopa de letras en donde buscaremos estas capacidades. Para facilitaros un poco la tarea os escribí a la derecha las 6 capacidades con las que trabajamos hoy. Es una sopa facilita, así que las personas que no tengan impresa la hoja podrán hacerla perfectamente desde la pantalla.
Venga, seguro que las encontráis muy rápido. Vamos allá. A partir de aquí podréis comprobar las soluciones de los ejercicios de la clase de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí, espero que os hayan gustado los ejercicios de hoy y nos vemos en la próxima sesión, la número 19. Cuidaros mucho.